Hola mis amigos, bienvenidos al primer video de mi canal Caminando Sin Fronteras. Yo soy Manuel Espinosa y en esta oportunidad les quiero hablar sobre esos factores o esas situaciones que los van a llevar a decidir si emigran o no. Pero antes de continuar acá con este video me quiero presentar un poco mejor. Como les dije, yo soy Manuel Espinosa, soy procedente del país de Venezuela. Emigré acá a Estados Unidos en el 2016, hace aproximadamente algunos 8 años y algo. Y bueno, ya en este punto soy ciudadano de este país y he decidido pues crear este canal para compartir con ustedes sobre las vivencias de emigrar, ¿ok? Y también ciertas cosas de la vida diaria y cosas que he visto que considero que son muy importantes, especialmente para personas que están por emigrar o desean hacerlo, ¿ok? Ya entrando al tema o a la materia acá de este video, de los factores o las situaciones que los pueden llevar a decidir si emigran o no, les voy a hablar del primero, que va a ser la inconformidad. Yo sé que todos ustedes, la gran mayoría de los que puedan estar viendo este video, son profesionales, probablemente son odontólogos, abogados, médicos, o tienen oficios, trabajos que los hacen a nivel profesional. Recuerden que no, realmente en la vida no todos los trabajos, no todas las profesiones son de carrera universitaria, ¿ok? Algunas profesiones no son realmente de ir a la universidad, son oficios que se aprenden y también pueden dar mucho dinero, hasta más que carreras que son universitarias. Pero como tal, en el país donde te encuentras tienes una inconformidad porque sientes que no estás logrando la remuneración económica que te mereces, ¿ok? Pero estoy hablando de lo que tú consideras que te mereces, viendo tú también lo que ganan en otros países. Y recuerda algo, nadie te puede decir cuánto tú realmente te mereces o qué tú te mereces. Yo sé que muchas veces los gobiernos en los países, especialmente los países subdesarrollados, tratan de hacer ver que la mano de obra no es la gran cosa, que los sueldos, bueno, están pidiendo mucho, que quizás cuando la gente se queja por los sueldos es porque se quejan porque sí. Y resulta que no es así. No es así, es que la gente tiene también necesidad de progresar. Y tú particularmente no estás viendo ese progreso, ¿ok? Así que esto es algo muy importante porque muchas veces ustedes van a ver a personas que están en el mismo entorno donde están ustedes, conformes con el sueldo, conformes con el pago, aun cuando el pago no les alcanza ni para cubrir los gastos diarios de vivir o de subsistir en el país donde sea que se encuentren, ¿ok? Otro factor va a ser el deseo de superarse. Esto también es algo muy importante porque eso está en cada quien. Ustedes van a observar cómo pueden haber 10 personas en la misma mala situación, siendo profesionales, recibiendo un muy mal pago, que no alcanza ni siquiera para vivir una semana, pagando los gastos y las cosas diarias que hay que pagar, o comprar comida, etcétera. Y están viviendo mal. Y ustedes van a ver como de 10 personas que están viviendo esa situación, hay 6 o 7 que dicen, bueno, esto es lo que nos toca, hay que tener paciencia, hay que estar positivo. Es verdad, en la vida hay que estar positivo, pero lo que tú no puedes estar es positivo viendo cómo te están literalmente abusando, ¿ok? Las cosas no son así. Tú no afrontas la injusticia con positividad, ¿ok? Así que si tú estás seguro de que no estás recibiendo la compensación que quieres, que deseas y que no hay manera en ese país por razón de la economía, la política, etcétera, etcétera, de progresar, créeme que eso realmente está pasando y tu deseo de superación muchas veces no va a ser compartido por el resto de personas. De hecho, muchas personas que decían emigrar lo hacen calladitas precisamente por eso. Existe mucha, diría yo, mediocridad con conformidad, ¿ok? Y de hecho yo lo vi en Venezuela, en mi país de origen. Yo veía cómo personas hacían colas 36 horas, literalmente un día y medio, afuera de un abasto, con lluvia, con sol, con todo, para que les vendieran 2 pollos y 1 kilo de arroz. Y todavía las personas decían, ay, pero bueno, gracias al gobierno, al menos no vamos a agarrar
aquí 2 pollos y 1 kilo de arroz. Y se lo están hasta vendiendo. No eran ni regalados. Y lo curioso es que eran personas con educación universitaria, eran personas que yo las veía y yo decía, pero ¿cómo tú puedes pensar así si hace apenas 4 años este supermercado le pertenecía a una empresa privada y había comida cuando tú necesitaras, más económica de lo que es ahora, porque ahora la inflación hizo que todo costara un montón? Ahora vino el gobierno, les robó el supermercado a esta gente y ahora no hay comida para nadie y tú dices que hay que darle las gracias al gobierno porque ahora vas a tener 2 pollos y 1 kilo de arroz en 36 horas de cola y tú esperando aquí afuera con sol y agua. O sea, es de locos. Así que muchas veces la educación universitaria no va a darte a ti realmente mentalidad de surgir, ¿sí? Ni te va a brindar a ti deseo de superación. Muchas veces tú vas a literalmente observar 10 personas en la misma mala situación y solamente 2 o 3 van a tener allí ese deseo de superarse y esa negación a la injusticia. Porque literalmente los que emigramos porque nos negamos a la injusticia, nos negamos a ver a un sistema que nos oprime, que nos quiere destruir y que no nos va a dejar progresar nunca, ¿ok? Así que eso es algo de tenerlo muy en cuenta. Otro factor es el área de confort. Señores, hay personas que aún teniendo el área de confort, saben que a largo plazo esa área de confort se va a ir siendo o se va a ir volviendo más pequeña hasta que va a desaparecer, ¿ok? Un ejemplo de eso fue lo que yo viví en Venezuela. Voy a hablar de mi experiencia particular. Yo pues tenía mi casa, mi carro, era abogado, tenía mis estudios. Aparte de eso, recuerdo que tenía certificaciones en rescate y salvamento con defensa civil. Yo tenía aspiraciones de entrar a trabajar, bien sea en el Ministerio Público o en el circuito judicial de cualquiera de esos estados, o entrar a defensa civil porque también tenía la certificación y había hecho muchos años de voluntariado con ellos, haciendo actividades de rescate y salvamento, etcétera, etcétera. Y bueno, literalmente tenía pues cierto, digamos, estatus social, en alguna manera, ¿no? Tenía mis estudios, mis cosas, vivía relativamente estable. Pero cuando yo empecé a ver la destrucción de Venezuela, yo sabía que era cuestión de tiempo para que esa gotera me empezara a caer a mí. Y yo literalmente supe que era mejor arriesgar lo que tenía en ese momento y tratar de ganar algo más emigrando, que quedarme con lo que poco a poco iba a ir perdiendo en razón de la destrucción del país. Otras personas no piensan así, dicen hay que aguantar, yo no me voy a ir por otro país, yo aquí tengo mi casa, no sé qué más. Yo siempre tengo una premisa para eso. Señores, el día que ustedes ya no puedan, por razones de la destrucción de la economía, destrucción del país, proveerse ni siquiera de los alimentos, podrán tener casa ya y podrán tener vehículos, pero el vehículo se les dañó y ya no lo pueden arreglar. Y cuando ya no puedan hacer mercado, no van a poder agarrar un bloque de la casa y comérselo, o una puerta, una ventana. Y se los dice a alguien que vivía en una casa de 2 pisos, que era de mi familia, pero ya me había quedado para mí. Y bueno, imagínense, 2 pisos, 7 habitaciones, grandísimas, tremenda casa tenía. Y yo llegué a esa conclusión, yo dije, yo podré estar aquí en una casa muy bonita y lo que sea, pero el día que ya, por razones de la economía y de la destrucción acá del país, ya yo no pueda ni siquiera comprar mercados o mis alimentos, etcétera, ¿de qué voy a vivir? Entonces, esa fue una situación que yo dije, tarde o temprano esto me va a pasar, mejor arriesgo ahora y gano mañana. Otro factor que los va a llevar a emigrar es el hecho de guardar silencio. Miren, yo les voy a dar un consejo. Sale más difícil decirle la verdad a la gente y desengañarla del engaño generalizado que muchas veces se crea en un país producto de las artimañas de un gobierno o de un sistema, hablando de un sistema en general, hablando en este caso quizás digamos del comunismo, donde le hacen creer a la gente que están viviendo ahora, que se están muriendo de hambre mucho mejor de lo que vivían hace 20 años, donde realmente trabajaban y compraban lo que querían, compraban carro, casa, pero ahora como ya no hay trabajo, ya no hay empresas que den trabajo, ya el gobierno destruyó todo y ahora el gobierno da migajas regaladas y la gente literalmente se muere de hambre. Y lo crean o no, hay personas que llegan a creer que viven ahora mucho mejor de lo que vivían hace 20 años, donde tenían, hacían, disponían, progresaban. Bueno,
¿Por qué les hablo de guardar silencio? Es porque muchas veces ustedes no van a poder compartir su punto de vista de lo que está pasando o de lo que ustedes están relativamente seguros que va a pasar en unos años con personas que muchas veces son muy corticas de mente. Y no estoy hablando del título universitario, ¿ok? Hay personas con título universitario que tú tratas de hablar cosas con ellos puntuales y literalmente vas a decir, con esta persona no vuelvo a hablar más nunca, porque hasta se ponen violentos, empiezan a pelear. Yo recuerdo que en el 2015, cuando yo empecé a hacer digamos, mis trámites iniciales para empezar a emigrar, yo ya estaba claro de lo que iba a pasar en 3, 4, 5 años, porque yo estaba viendo la destrucción económica que había y me enfoqué en observar y en escuchar siempre a los analistas económicos que habían allá en Venezuela en ese tiempo, que explicaban lo que estaba ocurriendo, y no había que ser muy genio para entender eso. Yo era abogado y entendía perfectamente lo que ellos estaban diciendo. Pero lo crean o no, muchas veces trataba de hablar esa situación y las personas lo que me decían es que el problema eres tú, eres muy negativo, que no sé qué más y bla, bla, bla. Señores, me di cuenta que la gente que estaba dándose cuenta de lo que yo me daba cuenta estaban calladitos precisamente por la misma razón. Y de hecho, esto que yo les estoy diciendo no es invento. El artista Facundo Cabral siempre lo decía, que él prefiere siempre pelear contra un inteligente que contra unos huevones, porque resulta que los huevones son muchos y los inteligentes son contaditos. Pero cuando él hablaba de inteligente, él no se refería a los estudios universitarios ni nada de eso, sino gente con realmente una mentalidad, una mente abierta, capaz de ver más allá de sus narices, ¿ok? Y se los digo, yo no soy ningún genio, pero realmente soy atento para escuchar y para ver ciertas cosas que ocurren, ¿ok? Y la verdad que nadie quería escuchar de lo que iba a pasar. Todo el mundo estaba con su positividad, aun cuando estaban viendo que el país se destruía. Lo que sí observé es que las personas que estaban en ese tiempo haciendo lo mismo que yo hacía estaban callados también. Algunos yo los conocía y me decían, sí, yo estoy haciendo lo mío, pero que nadie sepa, porque la gente también, pues, no solo es negativa, no solo tienen muchas veces la mente pequeña, sino son envidiosos y ellos no lo hacen, pero no les gusta que otro lo haga también. Así que eso también es muy importante. Por eso te diré que si aún no sabes si emigrar o no, pero sientes que están pasando muchas cosas donde sea que vives, bien sea que estés en algún país de Sudamérica, quizás estás en Venezuela, donde las cosas pues siempre han estado mal desde hace mucho tiempo, estás en Colombia o quizás estás, no sé, en algún otro país donde estás en una situación donde el sistema te está aplastando, yo te diría que si esto que te hablo se identifica contigo es porque probablemente sí te está pasando, y esa inconformidad que estás sintiendo, donde realmente no estás obteniendo lo que tú quieres y sientes que tienes un deseo de superación, pero ya no sientes ganas de continuar haciendo lo que haces ahí en ese país porque sientes que estás como haciendo un castillo de arena a orilla del mar y viene una ola y se lo lleva. Eso es algo, es una manera muy metafórica de comparar ese sentimiento que a veces uno tiene en los países de uno, donde uno ya ve que no hay nada que hacer, por lo menos para uno. Y ves que tu área de confort, conforme pasa el tiempo, cada vez se hace más pequeña, o sigue siendo literalmente la misma y no ves ningún cambio, pero siempre cuando cambia es para reducirse un poquito más. Y literalmente te ves forzado a guardar silencio porque lo que tú estás sintiendo y viendo, la gente no lo quiere aceptar. Lamentablemente es naturaleza humana. No aceptamos o no vemos realmente las cosas hasta que ya están pasando. Y para el tiempo que están pasando ya es tarde. Créeme que no eres el único que le está pasando eso. A mí me pasó y literalmente les digo, les pasó a millones de personas en Venezuela. Muchos de ellos no hicieron nada porque no creían que iba a pasar hasta que realmente ya había pasado y en ese punto era muy tarde. ¿Ok? Yo, sin embargo, gracias a Dios estuve en el grupo de los que, bueno, pudimos hacer algo antes de que la destrucción llegara a las últimas consecuencias y emigramos relativamente, digamos, cuando había una buena oportunidad para emigrar. Sí, y la oportunidad para emigrar es cuando literalmente se presentó y ya estábamos claros que teníamos que salir de allí y escapar lo antes posible. ¿Qué puedo yo dejarte acá como
moraleja de esto, ya habiéndote hablado de esto, de estos 4 factores o de estas 4 situaciones que te van a llevar a decidir si emigrar o no, no quiero hacer este video tan largo, es importante que entiendan que salir de un país de tercer mundo a un país de primer mundo requiere mucho más trabajo que emigrar de un país de primer mundo a otro de primer mundo. La razón es muy sencilla, es porque hay más obstáculos legales que vencer, hay más requisitos, hay que sacar visas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que recuerda esto siempre, el emigrar no es realmente una meta, es un proceso. Recuérdate que el proceso tiene el día 1 y el algún día donde tú lo logras. Cuando tú hablas de emigrar, digamos que estás en Venezuela, estás en Colombia, donde sea, vas a tener que empezar a hacer una serie de cosas para salir, ¿ok? Pero lo importante es que empieces con ese día 1 donde dices, bueno, ya voy a empezar a juntar estos papeles porque necesito sacar un permiso para tal cosa, etcétera, etcétera. Y así hasta que finalmente te llegue ese algún día donde te estás montando en tu avión o cualquier medio de transporte como estés saliendo de ese país y te vayas. ¿Ok? Así que no lo veas como una sola cosa. Recuerda que va a ser un proceso que es extenuante, es agotante, yo sé cómo es. Yo pues literalmente hice algo así cuando estaba en Venezuela, aunque la manera como yo me fui fue muy repentina a razón de las cosas políticas tan graves que estaban pasando allá, pero ya yo tenía ciertas cosas preparadas, estaba tratando de encontrar una buena oportunidad de irme, pero sin embargo en un punto donde ya yo vi que mi vida podía correr riesgo, yo me fui de inmediato. Así que pues les dejo acá este video, esta reflexión. Espero que si de alguna manera se identifican con este video, sepan que no están solos, no son los primeros, no van a ser los últimos. Y como siempre les digo, tengan la humildad intelectual de poder ver y escuchar atentamente lo que les está pasando a su alrededor. Bien, mis amigos, eso es todo lo que les tengo en esta oportunidad. Gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Bye, bye.